Good morning. Muy buenos días, amados hermanos. Que Dios me los bendiga, que la paz y el gozo de Dios esté y continúe en el corazón de cada uno de ustedes. Amen. Bienvenidos a los estudios del Ministerio del Evangelista. Desde los estudios del Ministerio del Evangelista difundimos las buenas nuevas acerca de Jesús y su gracia salvadora. Nuestra misión es guiar a las personas a una relación más íntima, más intensa con nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, el tema de esta mañana es muy importante. Es muy importante para aquellas personas que no conocen a Cristo como su Señor y Salvador. Amigo, tú que estás oyendo en esta mañana y no conoces a Cristo, este mensaje va directo hacia ti, a tu corazón. Ponle mucha atención. El tema de esta mañana ha sido titulado Morir sin aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Abramos nuestra Biblia y vamos a abrir el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo de 26 al 28. Y óigame bien. Dice: de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar a los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Amen. Amados hermanos, cuando usted habla con la gente allá afuera, muchos dicen: si Dios fuera un Dios de amor, les daría una segunda oportunidad a todos aquellos que mueren sin Jesús, para que después de la muerte puedan tener una segunda oportunidad y venir a Cristo. Eso es lo que yo he oído. Cuando andamos buscando almas para el Señor, cuando andamos en las calles dando folletos, tratados bíblicos, como le llamamos aquí en los Estados Unidos, muchas personas se expresan de esa manera: una segunda oportunidad. Pero, amados hermanos, si bien la idea de una segunda oportunidad para la salvación resulta atractiva, claro de que sí, resulta atractiva. La Biblia es clara en que la muerte es el fin de todas las oportunidades. ¿Me doy a entender? Pero claro, yo estoy de acuerdo. Una segunda oportunidad para la salvación resulta atractiva. Pero la Biblia es clara en que la muerte es el fin de todas las oportunidades.
Muy claro lo dice en el libro de Hebreos 9:27. Dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Hebreos 9:27. Eso quiere decir que cuando morimos, enseguida enfrentamos el juicio. Así que mientras una persona viva, tiene una segunda oportunidad, tiene una tercera oportunidad, una quinta oportunidad, pero es mientras la persona esté viva. Así es. Entonces, amados hermanos, así que mientras una persona viva o esté en vida, tiene una segunda, tiene una tercera, una cuarta y una quinta oportunidad de aceptar a Cristo y ser salva. Ahora bien, ¿qué sucede con quienes mueren sin aceptar a Cristo? ¿Te has puesto alguna vez a pensar qué, a la verdad, qué sucede con quienes mueren sin aceptar a Jesús? Imagínate por un segundo. Será como un despertar en un lugar desconocido, oscuro y solitario. No sabes cómo llegaste ahí, ni a dónde vas, ni hacia dónde vamos. Todo lo que se debe sentir es un vacío profundo y una angustia creciente sin saber en dónde estamos. Posiblemente es esto lo que sucede con quienes mueren sin aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Ahora, yo te invito que abordes este tema conmigo en esta mañana y tendrás tú y yo una comprensión mucho más clara y bíblica lo que sucede con quienes mueren sin aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Tú y yo vamos a indagar en esta mañana los misterios del más allá, descubrir verdades sorprendentes que pueden transformar tu vida y la de muchos otros de hoy en adelante. Me doy a entender, hermanos. La realidad, amados hermanos, de la muerte es ese tema que muchos evitan, pero que un día llegará a nosotros. A veces cuando anda usted buscando almas, anda evangelizando en las calles, le dice, tú sabes la realidad de la muerte, no quiero hablar de eso. Bueno, ellos creen de que hasta ahí llegó todo. Muchos evitan ese tema en la calle, pero que un día llegará a todos nosotros y nos va a agarrar desapercibidos. Me doy a entender, hermano. Desde el principio de los tiempos, el ser humano se ha preguntado, ¿qué sucede después que cerramos los ojos por última vez? Amados hermanos, simplemente dejamos este mundo o hay algo más allá de esta vida. ¿Vivir eternamente? ¿O qué? Esas son las preguntas de todos, hermanos. Y a diario usted oye esa pregunta y de muchas maneras más. ¿Vamos a vivir eternamente? ¿Y dónde vamos a pasar esa eternidad? Son preguntas de todo, pero no quieren enfrentar la realidad de cómo llegar al cielo. Amados hermanos, la muerte no era parte del plan original de Dios. Entró a este mundo como consecuencia del pecado. Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios en el jardín del Edén, la muerte se convirtió en una realidad para toda la humanidad. Pero incluso ante esta triste realidad hay una esperanza. Dios no nos abandonó. Dios no nos ha dejado a merced del enemigo. Él proporcionó
un medio para vencer la muerte y vivir para siempre, para vivir en una eternidad en presencia con Él. Y ese medio es nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra en Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Me doy a entender, hermanos. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nos proporcionó el medio para vivir una vida eterna después de la muerte. Ahora bien, el problema es que muchas personas rechazan a Jesús. Y Jesús es el único camino para llegar al cielo. El problema es que muchas personas rechazan aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Viven sus vidas sin preocuparse por Dios ni de la eternidad. Pero óigame bien lo que dice Juan 3:18. Juan 3:16 es muy bonito. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero Juan 3:18 dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3:18. Me doy a entender ahora, hermanos. La pregunta viene, ¿y qué sucede cuando estas personas mueren entonces? ¿A dónde van? ¿Qué destino les espera? Bueno, hermanos, vamos a sumergirnos profundamente en este tema tan importante y posiblemente tan controversial. Prepárense para algunas sorpresas o preparémonos para algunas promesas. Amados hermanos, el sueño de la muerte. Piensa esto, el sueño de la muerte. Gente piensa que cuando morimos nuestra alma va directamente al cielo. ¿Me doy a entender? Pero eso solo es la persona salva, la que aceptó a Cristo como su Señor y Salvador. O al infierno son los salvos, los que rechazaron a Jesucristo. Pero ¿es eso realmente lo que la enseña la Biblia? Echemos un vistazo más allá de todo esto, para entender lo que sucede al no creyente después de que muere. Vamos a ver qué dice el libro de Apocalipsis. Fíjate, óyeme bien lo que dice Apocalipsis. Y vi un gran trono blanco, al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en el libro, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados, cada uno de ellos, según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Y el que no se halló
inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 20, del 11 al 15. Me doy a entender bien. Entonces, la pregunta podrá venir nuevamente. ¿Qué sucede cuando la persona que no tiene a Cristo y muere? Obviamente, el libro de Apocalipsis nos explica muy claro que estas personas se van de inmediato al infierno. Me doy a entender, se van directos al infierno. Después de morirse se dirigen al infierno. Me doy a entender. ¿Y qué es el infierno? ¿A dónde van? Es un lugar de tormento, hermanos. Un lugar de tormento de día y de noche y para una eternidad. ¿Qué destino les espera? El lago de fuego. Así es, hermanos. El lago de fuego. Dios no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y Dios nos ha dado la oportunidad de mandarnos mensajeros para que nosotros lleguemos a comprender la realidad de cómo nosotros poder, como decimos, hacer la decisión hoy que estamos vivos. La palabra dice así: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9. Ahora bien, vamos, tú y yo, vamos a sumergirnos profundamente en este tema tan importante y controvertido, podríamos decir. Preparémonos para algunas sorpresas. El Apocalipsis, donde se describe el juicio del gran trono blanco, aquí tiene lugar la apertura de los libros. Y los libros fueron abiertos y otro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Amados hermanos, los libros contienen todos los pensamientos y obras de aquellos que están siendo juzgados. Me doy a entender, amados hermanos. Entonces, amados hermanos, a la realidad es esta. A la realidad es esta. Aquí tiene lugar la apertura de libros. Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Amados hermanos, los libros contienen todos los pensamientos y obras de aquellos que están siendo juzgados. Y sabemos por qué. Óigame, Romanos 3:20 dice: por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Por tanto, amados hermanos, por tanto, todos los que son juzgados por sus obras y pensamientos son condenados al infierno. Me doy a entender, amados hermanos. El libro de Romanos lo dice muy bien claro, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Romanos 3:20. Entonces debemos de aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador, para que nosotros no seamos juzgados por las obras de la ley,
sino que seamos juzgados por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, todos los que son juzgados por sus obras y pensamientos son condenados al infierno. Ahora bien, óigame bien, los creyentes en Cristo Jesús, los salvos, por otra parte, no son juzgados por los libros de la obra, sino cualquiera cuyo nombre esté escrito en el libro de la vida del Cordero era salvo antes de la fundación del mundo. Dice Efesios 1:4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de él. Amados hermanos, la humanidad fue escogida por la soberana gracia salvadora de Dios para ser parte de la novia de su Hijo, la iglesia de Jesucristo. Pero no todos escucharon el llamado. ¿Me doy a entender? ¿Ha oído usted a la calle a evangelizar? Y de 10 que usted les ofrece la salvación, 9 o 10 se rehúsan a aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Entonces, hermanos, la humanidad fue escogida por la soberana gracia salvadora de Dios para ser parte de la novia de su Hijo, la iglesia de Jesucristo. Pero no todos escucharon el Evangelio. No todos aceptaron a Cristo como su Señor y Salvador. Ahora bien, el salvo no necesita una segunda oportunidad para salvación, porque su salvación ya ha sido asegurada por nuestro Señor Jesucristo. Él le eligió, Él los salvó y los mantendrá salvos. Nada puede separarnos del amor de Cristo, amados hermanos. Dice la palabra en Romanos 8:39, dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa criada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo, Señor nuestro. Romanos 8:39. Me doy a entender, hermanos. Amén. Ahora bien, hermanos, óigame bien esto. Aquellos por quienes Él murió, estoy hablando de Cristo, serán salvos, porque Jesús verá que lo sean. Me doy a entender. Él declaró, óigame bien, Él declaró, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no lo echo afuera. Dice Juan 6:37. Dice Juan 10:28. Dice, y yo les doy vida eterna. Y no parecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Dice Juan 10:28. Me doy a entender, hermanos. Para los creyentes no hay necesidad de una segunda oportunidad, porque la primera es más que suficiente. Me doy a entender, amados hermanos. ¿Me comprende? Esa es la verdad. Para los creyentes no hay necesidad de una segunda oportunidad, porque la primera es suficiente. Para el no creyente no hay segunda oportunidad, hermanos. Me doy a entender. Muy claro dice la Biblia. Ahora, nuevamente la pregunta la pongo yo para que podamos entender este tema. ¿Qué sucede con aquellos que no creen? Me doy a entender, hermano. ¿Qué sucede con aquellos que no creen? No se arrepentirían y creerían si se les diera una segunda oportunidad. Porque muchos dicen, bueno, si Dios fuera tan grande nos diera una segunda oportunidad. Amados hermanos, ¿qué sucede con aquellos que no creen? ¿No se arrepentirán y creerían si se les diera una segunda oportunidad? La respuesta es no, hermanos. No lo harían. Porque sus corazones no cambian simplemente porque ya están muertos. O porque se les dio una segunda oportunidad. A la realidad es esta, hermanos. Su mente
y corazón están enemistados contra Dios y no lo aceptarán, aun si lo viera cara a cara con Dios, hermano. Fíjese pues, ¿sabe por qué? Romanos 8:37 nos lo explica. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Me doy a entender, hermano. El que muere sin Cristo se va al infierno sin Cristo y no va a cambiar de parecer, porque la misma Biblia dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, dice Romanos 8:7. Entonces, amados hermanos, esta es evidencia. Amén, hermanos. Esto es evidencia en la historia del hombre rico y Lázaro en Lucas 16. Óigame muy bien, esta historia es muy bonita. Cuando usted tenga oportunidad, abra el libro de Lucas 16, del 19 al 31, y usted comprenderá qué pasa con los que están en el infierno. ¿Cree usted que si se les diera una segunda oportunidad saldrían? No lo creo. Si usted lee el libro de Lucas 16, capítulo 16, 19 al 31, óigame bien, esa es una evidencia grande en la historia del hombre rico y Lázaro. Entonces, amados hermanos, a la verdad es esta. Óigame bien, si alguna vez hubiera alguien que se hubiera arrepentido cuando se le diera una segunda oportunidad para ver claramente la verdad, sería el hombre rico. Pero si usted lee la historia del hombre rico, que aún estando en tormento en el infierno, solo le pidió a Abraham que enviara a Lázaro de regreso al mundo para advertirle a sus hermanos, para que ellos no tuvieran que sufrir el mismo destino que él está sufriendo. Léalo y usted lo entenderá mejor. Solo le pidió a Abraham que le enviara a Lázaro de regreso al mundo para advertirle a sus hermanos, para que ellos no tuvieran que sufrir el mismo destino que él estaba sufriendo. Pero si usted se da cuenta, si usted lee bien, no había arrepentimiento en su corazón. Solo lamentaba encontrarse en el lugar. ¿Me doy a entender? Y que sus hermanos no llegaran a ese punto. La respuesta de Abraham lo dice todo. Si no oyen a Moisés, si no oyen a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levantaren de los muertos y fuera evangelizados. Amén, hermanos. Amén. Entonces, amados hermanos, óigame bien. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levantaren de los muertos. Me doy a entender, hermanos. Aquí vemos que el testimonio de la Escritura es suficiente para salvar a aquellos que creen. Y ninguna otra revelación traerá la salvación a aquellos que no crean. Ni una segunda, ni una tercera o cuarta oportunidad sería suficiente para convertir un corazón de piedra en un corazón de carne. Me doy a entender, hermanos. No, jamás podría suceder eso. Pero, ahora bien, ahora sabemos la verdad. Ahora, lleguemos a la conclusión, hermanos. Vendrá el momento. Vendrá el momento, amados hermanos, que todos van a doblar rodillas para aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Si hay alguien de los videntes, si hay alguien de los oyentes que están oyendo este mensaje y no conocen a Cristo como su Señor y Salvador, hoy es el día de tu salvación.
Si en este día tú aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador, pon un comentario. Pongan un like. Pongan un comentario para saber qué pudo haber pasado después que tu mente y tus oídos oyeron este mensaje. ¿Y cuál fue tu decisión? Déjame un like. Déjame un comentario. Filipenses dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Filipenses capítulo 2, versículo del 10 al 11. Amados hermanos, un día, de un momento a otro, hermanos, y este día puede llegar hoy. Hoy es el día de tu salvación. Si tú tuviste la oportunidad de llegar al final en este mensaje, porque Dios está esperándote. Dios te está dando la oportunidad que hoy sea el día de tu salvación. Pero de una o de otra manera, hermanos, un día todos se inclinarán ante Jesús y reconocerán que Él es el Señor y Salvador. Sin embargo, en ese momento ya será demasiado tarde para obtener la salvación. Hoy es el momento, hoy es la oportunidad. ¿Quién sabe del día de mañana? ¿Quién sabe de más tarde? Nadie sabe lo que va a pasar más tarde, mucho menos qué va a pasar mañana. Entonces, no esperemos ese momento demasiado tarde para obtener la salvación. Fíjate, después de la muerte, todo lo que se espera al no creyente es el juicio. No hay una segunda oportunidad. No hay una segunda oportunidad. Me doy a entender. Después de la muerte, todo lo que se espera al que no ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador es la muerte. Es el juicio. Apocalipsis 20, versículo 14 y 15 lo explica. Es por eso lo que debemos confiar en Él en tanto tenemos esta vida. Hoy es el momento. Hoy es el momento. Hoy es el momento de aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Si este mensaje crees tú que lo entendiste todo, debes de poner un like. Debes de poner, hermano, un pequeño comentario ahí. Para que tú me ayudes moralmente y espiritualmente, sabiendo que el trabajo se está haciendo bien, tal como Dios quiere que se haga. Dice 1 Juan 5:13, estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Amen. Dice 1 Juan 5:13, estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. ¿Me doy a entender? Entonces, amados hermanos, a la verdad es esa. Dice la palabra muy claro, hermanos. Dice en Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amen. Hermanos, Dios te ha dado, amigo de este canal, Dios te ha dado la oportunidad en este día para que tú aceptes a Cristo como tu Señor y Salvador. Dice la palabra, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. La palabra no dice de una segunda oportunidad. Así que, amados hermanos, que Dios me los bendiga, que la paz y el gozo de Dios esté y continúe
en el corazón de cada uno de vosotros. Hermanos, por favor, ayúdame a seguir adelante en este ministerio. Ponme un like. Debes de ponerme un comentario, un pequeño comentario o un comentario largo, como tú creas más conveniente. God bless you and God bless America.